Hola, ¿cómo le va? ¿Me escuchan? No, pues que no deja entrar. Hola, hola, buen día para todas. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días, María Fernanda. ¿Qué tal? ¿Me escucha bien? Sí, señor. Bueno, listo. Em, Vamos entonces a empezar. Yo estoy por aquí en un aeropuerto, hombre. Tengo un vuelo ahorita a las 11, a las 12:20. Traté de llegar más temprano para tratar de hacer la clase desde acá, pero este invierno está por todo lado, ¿listo? Entonces, em, vamos a hacer lo mismo que hicimos para el tema de importaciones, esta vez con el tema de exportaciones. Es decir, los aspectos generales y vamos a usar el decreto, vamos a usar una presentación y vamos a usar una guía que tiene la Cámara de Comercio también para el caso de las exportaciones. Eh, yo les decía por el WhatsApp que les coloqué temprano que era menos tiempo el que necesitaba conocer los aspectos generales de las exportaciones, porque en realidad en el país como la política comercial es de facilitar las exportaciones, eh, pues asimismo el régimen o la norma es más pequeña. Asimismo, las entidades exigen menos, casi que nada. Antes, por el contrario, con las importaciones hay barreras, hay restricciones. Con las exportaciones hay libertades, hay estímulos. Entonces, en el caso de las importaciones les cobramos aranceles. Pero en el caso de las exportaciones les damos subsidios, ¿sí? El arancel es un dinero que el gobierno le cobra a las empresas por importar. El subsidio es un dinero que el gobierno le da a las empresas por exportar. Eso quiere decir que si ustedes conocen empresarios o ustedes sueñan con ser empresarios, tengan en cuenta que en las operaciones internacionales vía comercio exterior, el gobierno tiene una política de estimularlas. Entonces siempre pueden averiguar, bueno, cuáles son los subsidios que tiene el gobierno para yo exportar. Eso es coherente con, repito, la política comercial. Por eso insisto, el régimen es más chiquito. Vamos a poner el decreto eh, y vamos a poner la presentación. Y vamos a mirar ese documento de la Cámara de Comercio de los pasos generales para hacer una exportación. Los tres los vamos a triangular y al final pues vemos otro dossier. Ustedes, yo sé que sí, pero seguro miraron el dossier en la importación. Cada documento de esos es necesario para poder tener el visto bueno de la DIAN para ingresar. En la exportación, aquí tenemos la guía, sucede más o menos lo mismo. Entonces, ahí se las estoy compartiendo, ¿cierto? ¿O no? No, todavía no. ¿Ven mi pantalla? No, profe, todavía no. Ok, ya. Ok, ahí entonces se las comparto. No, pero mentira. Primero déjenme abrir el decreto 1165 para no estar. Disculpe un momentico, lo abrimos de una vez. Ahí.
Acá, listo. Ahí está el decreto y abramos también la presentación que hemos estado usando. Vamos a ese kit. Listo. Entonces esto lo hacemos sobradamente en una hora. Si para importar hay 6 pasos, 7 pasos, para exportar hay 2 pasitos nada más. Es lo que ustedes tienen que saber cuando van a exportar de acuerdo con el decreto. Es decir, ahí ya están viendo la pantalla. Yo me voy a ir a las exportaciones. Ahí. Profe, no estamos viendo la pantalla. Es decir, no está compartiendo pantalla, no. No, bueno, listo, ya miramos por qué. Acá. Así es. Bueno. Ahora sí. Entonces, en las exportaciones, primero definamos qué es una exportación. El propio decreto dice que es la salida de mercancías fabricadas en Colombia. Esta no es la presentación, ya busco la que es. Yo quité todo el régimen de exportación para lo que les iba a contar de importaciones. Ahorita se las busco, pero por definición, es la salida de mercancías hechas en el territorio aduanero colombiano hacia otro país o hacia una zona franca. También hay exportaciones de servicios. Es decir, actividades que se prestan en Colombia o intangibles que se prestan en Colombia a clientes que están en otro país o en una zona franca. Este segundo aspecto, digamos que normalmente es más difícil de entender, se puede explicar o se puede ilustrar diciendo, por ejemplo, yo soy docente y a mí me contrata una universidad de otro país para que yo haga una clase. Yo la hago desde Colombia, puede ser virtual o puede ser presencial, viajando hasta allá, pero una vez terminó la clase, una vez les entregué los conocimientos que son intangibles, yo me regreso y ellos me pagan. Entonces eso se te registra como una exportación. Si yo soy odontólogo famoso en Colombia y me piden que lea unos exámenes de un paciente que está en el exterior y yo cobro por eso, yo estoy exportando un servicio. Y así sucesivamente. ¿Por qué me detengo ahí? Porque cada vez más van creciendo las exportaciones de servicios. El turismo hace que lo que hacemos sea conocido y cuando la gente está afuera lo demanda. Tenemos una mano de obra calificada, pero que cobra muy barato. Entonces, es decir, es menor nuestros costos. Recuerden que un factor fundamental para que haya comercio exterior es que alguien me preste un servicio que yo no hago o que yo hago, pero que este me lo presta en condiciones de mayor calidad y de menor precio. Si ustedes tienen productos, si tienen servicios de buena calidad y de bajo precio, tengan la absoluta certeza que un día alguien de afuera los va a buscar.
puede ser fabricando todo el producto, todo el servicio o un pedacito. Yo quisiera que eso se les quedara en su piel. Que se acuerden de eso cuando no puedan dormir a las 3 de la mañana. Si tienen un producto o un servicio de bajo precio y de buena calidad, alguien lo va a buscar algún día. Entonces, ese procedimiento legal que adelantas para fabricar en Colombia y llevar al exterior, prestar desde Colombia hacia clientes en el exterior, se conoce como exportación. Tú entregas el servicio y a cambio te entregan divisas. Esas divisas no son tuyas. Tuyo es el valor expresado en moneda nacional, pero el dinero extranjero como tal no te pertenece. En Colombia es obligatorio que ese dinero se lo entregues al Banco de la República. Eso hace parte de las obligaciones cambiarias. Recuerden que cuando yo hago comercio exterior, soy obligado en 3 cosas. Tributariamente, pagar los impuestos, aduaneramente, hacer los trámites que dice el decreto y cambiariamente darle destino a las divisas de acuerdo con lo que dice la norma. Eso también aplica cuando estoy en zona franca. Es decir, si hay alguien que está en zona franca y requiere un servicio mío, yo se lo puedo prestar y lo registro como una exportación. Y si fuera pues un producto también. Las exportaciones en Colombia normalmente son de productos primarios porque es lo que mejor sabemos hacer, pero cada vez más empezamos a exportar productos con algún grado de transformación y también mucho servicio. El decreto, si ustedes me regalan un momentico, yo voy a empezar por acá. Entonces, usted se acostó anoche vendiendo en su país y hoy ya quiere vender en otro. Es decir, ya quiere exportar. Entonces la cámara le dice, venga, tómese un minuto, yo le doy 10 pasos para que pueda hacerlo bien. Primero, estudie el mercado. ¿Cuál mercado? El mercado al cual va a llegar con sus productos. Tenga en cuenta que por muy parecido que sea ese mercado, siempre es un mercado distinto. A veces caemos en el error que como en Venezuela se habla español, hace calor y tenemos más o menos los mismos gustos, las mismas tallas, entonces es como si vendiéramos en Colombia. Mentira, no es cierto. Por muy parecido que sea otro mercado, siempre es distinto. Entonces hay que estudiarlo. Empezando porque al mismo producto es posible que le tengas que hacer adaptaciones. Pero además porque el tipo de moneda, las normas, las costumbres, los competidores, la necesidad de transportarlo, los acuerdos comerciales, los gustos, entre otros, cambian. Entonces, insisto, es un error creer que puedo llegar con el mismo producto a otros mercados. Ahora, distinto es que yo sepa que esos mercados son distintos, pero aún así quiero llegar con un producto genérico. Eso parece lo mismo, pero no es. ¿De acuerdo? Es decir, usted puede tener la conciencia de que el mercado es distinto, pero su estrategia es llegar con un producto genérico. A creer que con el producto que tiene puede llegar a un mercado olímpicamente.
lo primero es la estrategia, lo segundo es la improvisación. Se estudia el mercado. Para esto hay instituciones que te ayudan dentro de ese marco institucional. ¿Qué entidad te ayuda a estudiar el mercado de otro país? ProColombia. Y si tu producto tiene posibilidades, con mayor razón. 2. Bueno, aquí te dicen, mira en el documento, cuáles son las entidades que te pueden ayudar. Aquí está ProColombia. Pero también te puede ayudar el Ministerio de Industria y te dan los links. Importante saber que si quieres hacer operaciones internacionales, siempre hay una organización o más dispuestas a ayudar. Bastantes, mira. ¿Listo? ¿Por qué hay entidades dispuestas a ayudarte en las exportaciones? Porque al país le interesa exportar. Entonces, como le interesa exportar, tiene que tener una infraestructura para ayudar al que quiere exportar. Ven ahí el ruido, ya les había dicho el por qué. Listo, ya sabes que quieres exportar y que el mercado que investigaste es apropiado. 2, te tienes que formalizar. ¿Listo? Igual que en la importación, tienes que tener un RUT o tienes que tener en el objeto social de tu empresa la exportación. ¿Me escuchan bien? ¿No hay demasiado ruido? Sí. No, profe, todo se oye normal. Ok, listo. Profe, todo bien. Y el documento te dice cómo te formalizas. 3, la clasificación arancelaria de la mercancía. También es importante si vas a exportar. 4, el certificado de origen. Mira que en las importaciones no aparece este trámite, pero en las exportaciones es muy importante, porque los que te van a comprar en el otro lado van a querer que tus mercancías entren con beneficios. Y eso es posible si puede demostrar que la mercancía sí es originaria del país. Entonces es muy normal que tu comprador en el exterior siempre te pida esa certificación. Esa certificación se pueden emitir de 2 formas. Una, te la entrega la DIAN, que es la autoridad encargada para eso. Antes de que la DIAN te entregue esa certificación, te va a pedir que te registres ante la DIAN. O sea, la DIAN primero necesita que tú diligencies unos datos en donde le demuestres que sí eres el fabricante de esa mercancía. Y una vez registrado como exportador ante la DIAN, pues es ¿En cuestión el de RUT, profe? solicitar. ¿En el ¿Cómo? RUT? ¿En el RUT? No, este es un procedimiento distinto porque ahí tienes que decir cómo hiciste la mercancía, de dónde compraste los materiales, si pagaste los impuestos, si la mano de obra es colombiana, ¿sí? Ahí te piden una información adicional. Luego, entonces existe un formulario, ya nos van a decir cuál es, creo que es el FUSE, ¿sí? En donde yo registro toda la información de mi mercancía para hacer luego certificado en origen. ¿Qué hacen los acuerdos de integración para ayudarse? Que muchas veces toda la mercancía no tiene que ser fabricada en Colombia. Es decir, es posible que usted una parte la fabricó con el país en el que tiene el acuerdo, pero se la valen como si fuera colombiana. Por eso es que son importantes los acuerdos. Es posible que usted utilizó un insumo, una materia prima de otro país, pero si tiene acuerdo se lo valen como si fuera colombiano. Pero
100% de las veces te van a pedir la certificación de origen de tu mercancía. La otra opción es que lo hagas tú. ¿Sí? Es decir, que autocertifiques tu mercancía. Ahí está. Hay acuerdos que para no poner a voltear a la persona con certificaciones de otra entidad, le dicen, bajo la gravedad de juramento, firme ese formato en donde diga que usted sí es el fabricante y que utilizó materia prima, mano de obra, que pagó impuestos. No todos los países aceptan la autocertificación. Luego, entonces tú debes, antes de empezar el proceso de exportación, saber cuáles se pueden con la certificación de la DIAN y cuáles puedes autocertificarte. Pero aquí lo más importante es que ustedes sepan que es un documento supremamente importante en la operación y se usa para que luego el que te está comprando pueda reclamar el cero arancel allá, ¿de acuerdo? Para que sepan el documento y el porqué del documento. Cinco, dice la autoridad o la Cámara de Comercio, que para exportar también necesitas unos vistos buenos que seguramente te los van a pedir allá, porque seguramente la entidad quiere, siendo responsable con los demás, que tú cumplas con unos requisitos. Averigua si los puedes tramitar igualmente por la BUCE. Ahí nos dan algunos. Debes hacer contrato de compraventa internacional. Esto es igual que en la importación. Debes utilizar los e-conters. Y en el numeral 8, igual que en el caso de la importación, entonces ya te explican en el decreto 1165 del 2019 y en la resolución 046, ahí hay una que se le añade a la exportación para que puedas realizar tu proceso aduanero. Repito, lo que tienes que hacer ante la DIAN de manera eficiente. Entonces me dicen que igual que en la exportación, también hay tres regímenes: de libre, el de prohibida y el de licencia previa. Es decir, la gran mayoría, se podrán imaginar, de los productos están en qué régimen. En el de libre, ¿sí o no? Sin embargo, podrían haber algunos, y sobre todo en ciertas coyunturas, nos contaba tal vez María Fernanda o Paula, que habían unas restricciones para la exportación de carne por las razones que mencionaba ella en su momento. En ese caso, Sí, había profe. que sacar antes de la exportación un permiso, ¿sí? Un permiso para exportar esas mercancías. Pero por lo general, por sustracción de materia, la gran mayoría de las mercancías exportadas en Colombia pertenecen al régimen de libre. En el artículo 346 del decreto me establecen cuáles son los pasos. Entonces yo ahí sí puedo ir a mi decreto, a ver si lo bajé. Sí, pero no, como dice la canción. Y voy al artículo 346. Aquí está mi decreto. ¿Cierto? Y me voy al artículo 346. Creería que está en una página como la 230. Yo cambié mi presentación y ahora le quité la parte de exportación. Mientras la busco original me toma un montón de tiempo. Entonces voy a explicarles lo que quiero que sepan desde el propio decreto. Está muy lejos, creo. Vamos a darle el 200.
10, a ver. Bueno, aquí está entonces. Hay un régimen especial para la exportación de café. Entonces, igual, acá hay unas modalidades interesantes que así como en la importación las vamos a citar muy rápidamente. Entonces, estoy devolviendo a buscar la parte. Si yo trabajara con esto, tendría que saber que es tal página, ¿no? Pero pues, no mucho. Ahí está. Ahí. Régimen de exportación. Es la página 187. El artículo 340, ya me habían dicho. Entonces me dicen que la exportación, aquí está la definición, por ahí arranca el decreto, ¿no? Definiendo para que no hayan confusiones. Entonces me dicen que en la salida de mercancía del territorio aduanero nacional con destino a otro país. Pero que también cuando van a zonas francas. En los términos previstos en el presente decreto, es decir, en este mismo decreto, ustedes pueden encontrar todo lo relativo a zonas francas. En el artículo 342 me dicen cuáles son las aduanas y cuáles son las rutas para exportaciones especiales. Es decir, hay algunos productos que por su delicadeza no salen por cualquier ruta ni por cualquier aduana, sino que usted tiene que contemplar unas específicamente. Y luego pues me empiezan a hablar de las modalidades. Entonces, simple y llanamente, digamos que dentro de las operaciones internacionales que realiza el país, las que más se hacen son las importaciones. Y luego de las importaciones son las exportaciones. Las exportaciones son menos usuales porque quienes las hacen son grandes empresas. Les decía que el 10% de lo que exportamos lo hace el 90% de las empresas. Y el 90% de lo que exportamos lo hace el 10%. Son las grandes empresas las que más exportan. Por eso es que no es tan popular, diciéndolo de alguna manera, ¿sí? Entonces, sin embargo, después de las importaciones, son las operaciones internacionales que más se mueven, por lo que es posible que les toque. Para exportar en Colombia también hay unas modalidades. No todo el mundo exporta mercancías para que sean consumidas definitivamente en el país. También se pueden exportar mercancías de manera temporal. Pero la gran mayoría de las exportaciones son definitivas. También están las exportaciones temporales para perfeccionamiento pasivo, ayer lo explicamos, para reimportación en el mismo estado. Está la reexportación, que como les dije ayer, cuando está la palabra re adelante, es porque hubo primero una importación, es decir, el movimiento contrario. Esto es mercancías que yo traje para hacerle un perfeccionamiento activo en Colombia y luego las tengo que enviar. Ese es la modalidad de reexportación. El reembarque es mercancía que entró al país, pero no se nacionalizó. Y la autoridad aduanera me da la posibilidad de que yo la reembarque. Supongamos que una mercancía llegó por error a Colombia y cuando llegó el buque al país o cuando llegó a la aduana, no, eso no venía para Colombia, sino que eso iba para Guatemala. Entonces no entra
y tú tienes la posibilidad de reembarcarla. El nombre es claro, pero muchas veces la confundimos y no sabemos a qué se refieren. ¿La confundimos con cuál? Con la reexportación. Otra de las razones muy usuales para las que se dé el reembarque es cuando ya yo me arrepentí de que la mercancía entrara al país. Les daba el ejemplo. Ya pasó la moda y pues ya para qué. Entonces, pero alcanzó a llegar al país y lo que digo es, mire, ya no estoy interesado. O cuando la mercancía se deterioró, llegó al país y cuando fui a revisar, está vuelta a nada. Entonces, disculpe un momentico, por favor, un momentico nada más que me está entrando una llamada aquí. Ya aquí otra vez. Entonces, el reembarque puede suceder en aquellos casos en los que la mercancía llegó en muy mal estado y ya yo veo que eso es una pérdida y llamo a mi proveedor y le digo, mano, eso llegó vuelto a nada y él me dice, no, pues no hay nada que hacer. Pero la DIAN me va a obligar a que yo reembarque, no se van a quedar con eso. Yo podría decirles, no, quédense con eso a la autoridad aduanera, pero la autoridad aduanera ¿no? Puede encontrar que esa mercancía no vale la pena dejarla, no la acepto y usted corre con todos los gastos de devolverla. El tráfico postal y envíos urgentes, en este caso son los exportadores los que les gusta usar esta modalidad para evitarse tanto rollo. Entonces, van a un courier y le dicen, necesito que me le lleve ese paquete a mi proveedor en el exterior. ¿Listo? Las muestras sin valor comercial, los viajeros, todo como en la importación, pero de aquí para allá. Pero hay uno que me interesa, está la exportación de menajes. ¿Saben qué es un menaje? Lo tienen que contestar. Como un trasteo, como un trasteo. Eso, muy bien. Es como un trasteo, es decir, yo decido cambiar de país y me voy a llevar mi trasteo. Entonces, hay un tope de lo que yo puedo llevar. Y después, si decidí regresarme, entonces también hay una importación de menaje. Quería decirles que hay una muy especial que es la 10, los famosos PECs, los programas especiales de exportación, que son muy conocidos porque yo puedo traer mercancía importada pagando 0 arancel para con esa mercancía fabricar bienes que luego voy a exportar. Entonces no me cobran el arancel siempre que demuestre que la destinación exclusiva es para la exportación. Gusta mucho, gusta bastante. O hay una más interesante y es que un comprador del exterior, un cliente mío del exterior, quiere que yo le fabrique una ropa, unas camisas, unos zapatos, unas chaquetas. Pero yo no tengo ni siquiera para la materia prima. Entonces, él paga la materia prima. Me puede enviar él la materia prima. No solamente no pago el arancel, sino que tampoco necesito gastar en la materia prima. Siempre y cuando eso que yo fabrique vaya para el exterior. Eso, por supuesto, va mediado de una serie de contratos, de autorizaciones y demás. Pero es bien interesante, ¿no? Para esos buenos emprendedores que no tienen las condiciones. Ya saben que las exportaciones implican entrada de reservas y las importaciones implican salida de reserva. Entonces, en el decreto hacen una reglamentación amplia de la exportación, la definitiva.
Y ahí, pues, nos dan todas las condiciones que ustedes deberían saber si van a operar esta modalidad. Por ahora, digamos, básicamente tres cosas. Primero, bueno, las exportaciones puedo hacerlas con embarques con datos definitivos o datos provisionales. Es decir, yo puedo decir que lo que estoy informando ya no lo voy a cambiar porque lo que estoy informando lo puedo cambiar dependiendo de mi necesidad. A veces hay contratos en los que el cliente en el exterior me dice, yo le pago lo que me llegue. Yo le voy a enviar una mercancía que tiende a desaparecerse o tiende a disminuirse. Entonces, el acuerdo es que lo que llegue es lo que finalmente le pago. Y ahí yo digo en mi formulario, ya no es el 500, que es el de la importación, sino que es el, no me acuerdo, ya les digo, el 600 tal vez, que es el de la exportación. Marco que los datos son provisionales y la DIAN me da un plazo para que cuando la mercancía llegue allá, yo confirme los datos. ¿Listo? A eso se refieren con exportación, con datos definitivos al embarque o con embarque único. A veces mi proveedor me dice, no me mandes todo de una vez, mándame por envíos de 100. Entonces yo también tengo que decir que estoy haciendo esa exportación definitiva, pero que no es un embarque único. ¿Listo? Para que vuelvo y digo, no se den por sorprendidos. Entonces, la exportación en Colombia tiene dos pasitos, dos trámites, dos pasos, no más. Por supuesto, usted tiene que antes haber cumplido con un montón de cosas, pero aduaneramente son dos pasos. Primero, el artículo 348 habla de la solicitud de autorización de embarque. Ese es el primer paso. Se conoce como la SAE, S-A-E. Donde usted le dice a la DIAN, a través del sistema informático aduanero electrónico, adjuntándole el formulario 602, me excusan si no es ese, ya lo verificamos, adjuntándole todos los documentos, soportes, ya miramos cuáles son, lo diligencia completamente, voy a buscar aquí la declaración de exportación, disculpe un momentico. Declaración de exportación, para no seguir con la duda de si es esa. Es que uno maneja 50,000 informaciones y a veces por ahí se le cruzan números. No, es la 602, es la 600. ¿De acuerdo? Entonces la declaración de importación es la 500 y la de exportación es la 600. Igual que en la otra, ustedes ya se familiarizaron. Una cantidad de datos que me piden que están soportados en unos documentos que ya los vamos a ver. Lo tramito a través del sistema informático electrónico aduanero y esa declaración de exportación o esa solicitud de autorización de embarque me la pueden aprobar o negar. Si para la DIAN todo lo que yo dije en ese formulario es así y está debidamente soportado, me la acepta. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como la solicitud de autorización de embarque. Cuando yo ay, caramba. 186. Ahí. Artículo 346.
48. Entonces hago la solicitud de autorización de embarque y si no tengo ningún inconveniente, la DIAN me la aprueba por el sistema. Y cuando la DIAN me la aprueba, lo que yo hago es ir y embarcar. Esos son los dos pasos. Solicito la autorización de embarque. La DIAN revisa la información y los soportes. Y si todo está bien, me aceptan el embarque. Lo que sigue ahí es embarcar. ¿Ves? Dos pasos. Ahora, para que me aprueben la solicitud de embarque, pues todos los documentos tienen que estar bien y el formulario tiene que estar bien diligenciado. Y ocasionalmente, la DIAN me puede solicitar una inspección. ¿Por qué digo ocasionalmente? Porque la gran mayoría de veces, por el interés que tiene la DIAN de que las exportaciones se hagan, la inspección es automática, no te la hacen. Tiene que ser que tengas una mercancía sospechosa o que tengas antecedentes. Pero por lo general, no te hacen inspección. Pero si te la llegaran a hacer y sale bien, te autorizan el embarque. Si te la llegaran a hacer y sale mal, también te autorizan el embarque. Venga, les cuento uno de los cambios revolucionarios que ha dado la DIAN. Anteriormente te paraban el proceso, te hacían ir a corregir. Hoy en día te autorizan el embarque y tú quedas con el compromiso de corregir. Mira dónde ha llegado la facilidad en la exportación. Entonces son esos dos pasitos. Solicitud de autorización de embarque, aprobada, embarque. ¿Listo? ¿Cuáles son los documentos que tienes que anexar? El documento donde acredites la operación a que dio lugar a la exportación. Es decir, el contrato, la factura, la solicitud de pedido. Los vistos buenos. El mandato o el poder. La certificación de la mercancía de marcación física o electrónica. Ayer les explicaba qué era eso. Entonces, fíjate que incluso en los documentos también son muy poquitos. Factura o contrato o pedido. Los vistos buenos cuando la mercancía hubiera lugar, que también deben ser muy poquitos. Y el mandato. Es decir, el poder. Si no estuvieras actuando a nombre de un tercero, no te exigirían el mandato. O sea que es muy, muy, muy simple el proceso y la operación de exportación en Colombia. En el numeral 350 te dicen por qué no te pueden rechazar la solicitud de autorización de embarque. Es decir, te la podrían negar. Tienes que, digamos, estar muy atenta, muy consciente de ese paso, porque negarte la solicitud de autorización te genera unos problemas serísimos. Sobre todo porque generalmente hay un cliente esperando. ¿Ok? Están las causales. O sea que usted, si va a trabajar en esto, debería detalladamente mirar por qué le podrían negar esa solicitud de embarque. Te aceptan la solicitud y procedes a embarcar. Fin de la película en exportaciones. Profe, una pregunta, Sí. pero bueno, esto es el tema, digamos, con la DIAN, pero si yo, por ejemplo, voy a exportar, antes debo contactar a la naviera y esa cuestión, el transporte, Claro que ¿cierto? sí, obvio. Obvio, tú tienes mucha información, ¿no, María Fernanda? Yo ya me di cuenta que está muy, muy bien ubicada, que tiene que ser que trabajo, has trabajado. Por supuesto, yo no puedo que me digan listo, embarque. ¿Y dónde está el buque? ¿Dónde está la naviera? ¿O cuándo llega? No, tú tienes que armonizar los tiempos para que cuando te digan
se le autoriza el embarque, ya esté llegando el barco. Porque si no es así, imagínate lo que implica tú con esa mercancía. ¿Qué haces con tu cliente? ¿Qué pasa si la naviera no te da el espacio? No, claro, eso tiene que estar previamente coordinado. Esa es la logística, la distribución física internacional que tiene que ser parte del proceso de preparación. Me da pena, pero me tengo que ir. Yo tengo que embarcar, me dijeron, en 11:35 en Sala. O sea, que me vaya a dejar ese vuelo estando aquí sentado. Bueno, pero tenemos lo que necesitamos. Mañana, si es necesario, pues damos una puntadita final. Es nuestro último día. Y hablamos del último tema, que son los problemas que tienen las operaciones internacionales en Colombia. Yo les había ofrecido la posibilidad de no solamente hablar de qué era, cómo era, por qué, sino también cuáles son los problemas que tiene operar internacionalmente desde Colombia. Buen día, muchas gracias por todo y sobre todo por la paciencia. Buen día, profe. Gracias. No, profe, gracias. Gracias, profe. Feliz tarde. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Chao.